Esto es Ecos en la Oscuridad, el lugar donde lo inexplicable deja de ser historia y se convierte en advertencia. Porque hoy no solo hablaremos de puertas al otro lado, hoy toca hablar de un artefacto que nació como un juguete inocente y terminó como el teléfono más peligroso que jamás debió sonar. Soy Iván y conmigo está la voz, la mente y el caos narrativo del día de hoy. Sam, ¿cómo estás? ¿Listo para despertar a los muertos? Sí, a hueso, aquí estamos bien contentos que un capítulo más, uno más. No sabemos todavía dónde lo vamos a acomodar, entonces no les podemos decir qué número de capítulo es, pero es uno más. Entonces, bueno, como ya más o menos dijo en la introducción Dino, yo voy a comenzar a hablarles de este artefacto que todos conocemos como la tabla Ouija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que comenzar primeramente. Dino, voy a contar un poco sobre la historia de la tabla Ouija. Ya luego podrás tú contarnos algo que tú hayas investigado, historias que has escuchado y todo ese rollo, ¿no? Vale, pero bueno, lo que es importante saber de la tabla Ouija es que ha sido uno de los artefactos más famosos que han sido ligados al espiritismo y a la comunicación con entidades sobrenaturales, ¿no? Entonces, el problema es que su origen no es ni antiguo ni mágico, sino es como más reciente y es muy comercial, mucho más comercial de lo que uno se esperaría, ¿no? Entonces, hay que empezar por una cosa, por el espiritismo. El espiritismo comenzó así como que muy fuerte en la era, digamos que más moderna, porque yo creo que siempre existió el espiritismo, pero en la era más moderna, más o menos como a mediados del siglo XIX, se volvió extremadamente popular en Estados Unidos y en Europa. La gente asistía a sesiones donde los medios afirmaban que se comunicaban con los muertos mediante golpes, mesas que se movían, escritura automática. Yo creo que todos hemos visto una película donde muestran más o menos ¿no? Y entonces, en este lo que ya habíamos comentado surgió antes, ¿no? Los poltergeists y que se movían cosas. Exacto, sí. Exactamente. Y en este contexto, güey, surgió la idea de crear una herramienta rápida y práctica para recibir los mensajes del más allá, que no fueran golpes o escritura automática tan compleja, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Cuál es el primer antecedente de una Ouija? Se cuenta que el primer antecedente directo de la Ouija apareció en 1886, cuando un periódico de Ohio, Estados Unidos, reportó que la gente espiritista estaba usando una talking boards, como unas tablas parlantes, digamos, que eran unos pedazos de madera con letras, números y un puntero improvisado que supuestamente señalaba mensajes. Esto llamó la atención de empresarios, güey, que le vieron un potencial comercial a dicho invento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1890, güey, nació oficialmente lo que conocemos como la Ouija. Y fue un grupo de hombres de negocios que fundó una compañía que se llama la Kennard Novelty Company, con el objeto de comercializar la tabla, güey. Entre ellos estaba William Fuld, quien más tarde sería considerado el padre de la Ouija moderna. Y ellos registraron Ouija como marca. O sea, no fue simplemente un mensaje de algún ser sobrenatural que les dijo, se va a llamar así. El problema también ahí radica en que la historia oficial dice que el nombre fue revelado por la tabla misma y que significa buena suerte en egipcio, lo cual es totalmente falso. Se cree que lo más probable es que sea una mezcla. Yo ya me había emocionado. Ándale, güey, sí, ya, güey. Sería muy chilo, ¿no? Se cree que lo más probable es que sea una mezcla entre la palabra oui en francés y ja en alemán, que ambas quieren decir sí. Y al final, pues, sí. Al final la tabla se vendía como un juego de salón, no necesariamente como una herramienta de invocación.
¿Qué fue lo que pasó, güey? ¿Qué fue lo que convirtió un juego que estaban tratando de comercializar en una tabla de invocación? Aquí es donde se pone muy interesante, güey. A ver, cuéntame. Entre 1915 y 1920 se hizo muy popular de una manera masiva este juguete, güey. ¿Por qué, güey? Porque estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial y una pandemia de gripe en el año 1918, en donde miles de familias estaban de luto, güey. Entonces la Ouija se convirtió en un producto ideal para quienes buscaban contactar a sus seres queridos. O sea, eran tantos los muertos que tanta la desesperación de la gente que comenzaron a utilizar la Ouija de una manera masiva, güey. Entonces, Sí, me imagino. en este periodo fue cuando se comenzaron a generar las primeras historias sobre la Ouija, la cual según reportaban ellos respuestas misteriosas, mensajes personales, güey. Y se comenzaron a hacer muchas, pero muchas sesiones de espiritismo, güey. Entonces aquí fue donde la Ouija pasó de ser un juego curioso a un objeto totalmente cargado de significado espiritual. Ahora, hasta este momento la Ouija era una herramienta para hablar con el más allá, pero de una manera hermosa, güey, bonita, porque estabas tratando de contactar a tus seres queridos. Como Hasta para este hablar punto, con la abuela, ¿no? Así de que, ¿qué pasó, ándale, abuela? güey. ¿Cómo estás? Ándale, hasta este punto todo estaba bien bonito, pues tener una Ouija era considerado algo bonito, güey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero antes de que me pase a ese punto, güey, ¿sabes qué me puse a pensar cuando estaba leyendo todo este tema, güey? Me puse a pensar en una cosa. ¿A dónde vas o qué artefacto o qué cosa, güey? Digamos, ¿qué cosa, güey? Sería la Ouija más grande del mundo. Ubícate de esta manera. Un lugar en donde... No, escucha. Un lugar en donde vas a hablar con seres espirituales, seres del más allá. Probablemente seres queridos o seres del más allá. Y por medio de un intermediario, que solamente el intermediario es el que capta el mensaje, lo entiende y te lo da a ti. ¿Cuál sería la Ouija más grande del mundo? No, ni idea. La iglesia, güey. Oh, me acaba de explotar. Huevo, güey. Me acaba de La explotar. iglesia es la Ouija más grande del mundo, güey. Pero es que, o sea, antes pues, tú comprabas tu Ouija y lo podías hacer tú. O sea, Claro, nada más era un único pago. Ahorita tienen que ir a pagar siempre para que te digan pero exactamente había lo un mismo. intermediario, ¿no? O sea, no Sí, hablaba claro. directamente contigo el espíritu. Hablaba con la tabla y la tabla Exacto. te daba el mensaje y podía darte el mensaje que la tabla quisiera interpretar. Pues la tabla o el puntero, pues es el padre, ¿no? Entonces, Así la iglesia es la es. Ouija más grande del mundo. Pero bueno, pasemos a lo chido, güey. Oye, pero antes de que Dime. sigas poquito, nada más, o sea, a pesar, metiéndonos un poquito en lo perturbador, ahorita que estás hablando de esto, sí, nació como un juguete, digamos, para que tú pudieras contactar con la abuela, que aquí va lo perturbador, es que probablemente había muerto en la pandemia o con el tío, el hijo, que había ido a la guerra y había muerto en la Ujú. guerra. O sea, surgió por una necesidad que viene al final de parte de Claro, algo oscuro, ¿no? De un claro, claro, claro. movimiento. Pero es que no se pensaba de esa manera, Dino, porque si tú tratas de contactar o si tú mismo estás en tu casa y estás hablando con tu mamá, que desgraciadamente a lo mejor ya falleció, a lo mejor no, o sea, dependiendo de la situación de cada persona, si tú estás intentando hablar con tu mamá, güey, tú lo vas a tomar como algo bonito. Tú no lo Ah, vas sí, a claro. tomar como algo malo. Entonces es hasta ese punto todo estaba bonito, güey. ¿Qué pasó después, cabrón? En la década de 1970 a 1980, ya se la sabes, fue la demonización y la cultura pop lo que transformaron Así a nuestra es. querida Ouija, güey. ¿Qué pasó? El pánico satánico. El pánico satánico, el famoso pánico satánico que ya le haremos un episodio más Sí, adelante. así es.
Pues, ¿qué pasó, mi Dino? Pasó una cosa que transformó el cine, la religión y la vida de muchas personas, güey. ¿Qué pasó? Sacaron a la luz la película El Exorcista. Así es. ¿En qué año? En 1973. Es el golpe que le dio, la sacudida que le dio esa película al mundo fue increíble, güey. Fue increíble. Fue la mejor cosa que le pudo haber pasado a la iglesia y al cine del horror, y a todo lo que nos gusta, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí inició todo, ¿no? O sea, ya hablaremos en un episodio justamente de eso. Hay que hablar de esa película, güey. Pero realmente el exorcista básicamente fue Lilito que se desprendió de donde se desprende todo. La ouija, los exorcismos, o sea, los poltergeist, los demonios, a un nivel más cercano a nuestro mundo, ¿no? Porque los demonios ya se hablaba de ellos, ya es todo eso, pero no, hasta antes del exorcista no había como que tan tradicionalmente o tan conocido que los demonios pudieran llegar a afectarte a un nivel tan personal. Te daban ideas, te decían qué hacer, pero que te poseyeran ya era otro asunto, pues. Así es. Entonces, sí. Continuando, güey, El Exorcista, pues como todos saben, pues se trata de una posesión demoníaca que pues empieza cuando una niña juega con una ouija, güey. Esa fue la cosa. Entonces, ¿qué hicieron, güey? Pues las iglesias cristianas se aprovecharon de esto y comenzaron a advertir de su uso, güey. Se llenaron las noticias de supuestos casos de posesiones. La cultura pop adoptó la ouija como símbolo de terror. Y desde entonces, güey, la ouija quedó asociada a los demonios, los poltergeists y entidades malignas, cabrón. ¿Cómo ves el pedo? Súper bien, ¿no? Pues estuvo chido. Es que, pues, o sea, pudo haber sido cualquier cosa, pero justamente, o sea, un evento desató completamente la paranoia y hasta nuestros días estamos hablando de que quizás ahorita ya estamos un poquito más metidos en la tecnología, pero para mí la ouija era, y ahorita como te lo mencionaba, no había internet. Pero pues no manches, oye, podías chatear con la abuela, con el tío, con el papá, o sea, claro. Imagínate, o sea, súper divertido. O sea, sí, porque no lo veían como nada malo, o sea. Sí, y aparte que también muchas veces se utilizaba como para conocer un poco sobre tu futuro, ¿no? Mucha gente lo utilizaba para, pues, ¿qué es una de las cosas que más queremos saber? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo podemos evitar un desastre? O incluso cómo podemos ser exitosos si conoces tu futuro. Entonces, no solamente se ha utilizado para contactar a tus seres queridos, sino que también se ha utilizado para contactar a seres del más allá que tengan todo ese conocimiento del tiempo y que te puedan contar algo tanto del pasado como del futuro. Entonces, tiene varios usos la ouija, pero desgraciadamente, después del exorcista, cambió totalmente la idea sobre la ouija. Ahora déjame te cuento una cosa, güey. Porque en este podcast queremos contar lo que a nosotros nos gusta, que es el lado espiritual, lo paranormal, pero también queremos dar un poquito de idea del lado científico, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La aplicación científica del uso de la ouija lo habla o lo explica con un efecto que es el efecto idiomotor. Entonces, este efecto idiomotor trata de esto. Dice que los movimientos del puntero se explican mediante el efecto idiomotor, que es un fenómeno psicológico, güey, en el cual las personas realizan movimientos involuntarios guiados por expectativas o sugestión. Es decir, realmente nadie empuja la plancheta, güey. O sea, nadie le empuja el puntero. Sí, claro. Pero todos la mueven sin darse cuenta. Y por eso funciona incluso con personas que aseguran no estar moviéndola, güey. O sea, tú puedes decir, no, es que yo no estoy moviendo, güey.
Sí. Pero tú pones, obviamente si hay gente que la está moviendo, pero si hay gente Claro, que se necesita el asegura. contacto físico, ¿no? Exactamente, se necesita el contacto físico. Porque incluso en las películas que hemos visto, ya vemos cómo empieza a moverse solita, ¿no? Sin Sí, que los participantes tengan que utilizarlo. Esto por, no sé, por lo que es la cinematografía, ¿no? Porque se ve para hacerlo más más visual. interesante, ir al siguiente Exacto. paso, ¿no? Exacto. En la vida real tiene que haber siempre un contacto con la plancheta. Claro, claro. Entonces, yo he estado, yo he jugado con la Ouija muchas veces, con amigos y todo ese pedo. Yo mismo le he agarrado y yo te lo digo, yo no siento estarla moviendo. Yo no siento que yo estoy tomando la decisión de hacia dónde moverla. Yo no sé si la otra persona, porque normalmente se juega entre dos, yo no sé si la otra persona la está moviendo adrede, en mi caso, o, o yo lo estaba moviendo inconscientemente, como dice lo que acabo de decir, el efecto ideomotor. Pero yo sí he sentido que yo no soy quien la mueve, güey. Yo sí lo he experimentado, pero también he visto gente que según está jugando con la Ouija, le hacen preguntas y contesta cosas que ya todos sabemos, chismecitos, como, ay, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta el Dino? Y entonces si alguien que sepa quién te gusta, pues lo mueve y dice el nombre de tal persona, ¿no? Entonces es muy complicado poder saber quién la está moviendo por estar jugando, porque ya sabe la respuesta, y quién lo está moviendo de una manera totalmente inconsciente. Ya de ahí para adelante, si tú como audiencia crees que es un espíritu que nos esté moviendo, totalmente respetable y ojalá sea así, porque me gustaría saber a mí que esa cosa es realmente un contacto con el más allá, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir yo, Dino, es que mi experiencia sí se mueve sin que yo esté conscientemente moviéndola. Oye, Sam, y por ejemplo, ¿se puede jugar solo a la Ouija? Fíjate, lo que yo sé es que no hay como un tipo de regla, no hay un tipo de regla, pero por, digamos que tradicionalmente, yo me imagino que finalmente te la compras con una marca Hasbro y ahí vienen las Claro. instrucciones, pero yo creo que finalmente en todas las veces que yo la he jugado en lo personal, siempre han sido dos personas. Uno de un lado de la Ouija y el otro del otro lado de la Ouija, y entre los dos ponen las manos sobre el puntero y se mueve. Obviamente tú lo puedes jugar tú solo si estás tú solo, ¿no? Pero para volverlo más interesante, cuando hay más gente, pues se hace entre dos. Pues, ¿qué te puedo decir, Sam? Yo tengo una historia que igual y se repite. Es una historia que yo estuve presente, solamente lo vi, realmente no fue como que participé, pero cuando yo iba a la primaria, me acuerdo que iba más o menos en sexto de primaria, y pues en Oaxaca, ya sabes, yo me acuerdo que en ese tiempo los libros de la SEP, bueno, o más bien la SEP había puesto como lecturas el libro de Cañitas. No O sea, manches. oficial estuvo dentro de las lecturas autorizadas por la SEP, No el libro de manches. Cañitas, así es. Y pues todo mundo traía su libro de Cañitas porque pues te lo ponían a leer, ¿no? O sea, también es, esto no, de lo de Cañitas, aparte de que fue un boom porque no había internet, también fue un boom porque la SEP te obligaba a leerlos. Tu maestro decía, pues Wow. traigo mi libro de Cañitas y pues, leo, ¿no? Y entonces tú ya sabías que era una ouija desde hace mucho. Y me acuerdo que en la papelería del centro de donde yo vivía, es una ciudad muy pequeña, había pocas papelerías en ese entonces, había una ouija, o sea, una papelería. Y, y justamente de la marca Hasbro. Oh, Y mi sueño era, no, yo quiero saber porque, pues obviamente venías con esas ideas no, pues es que yo quiero ser un cazafantasmas y todo eso.
Teníamos Claro. esas ideas, o sea, me acuerdo Sí, que sí, hasta sí. incluso si tú comprabas el libro de Carlos Trejo, ahorita suena muy chistoso, pero en ese momento era lo que había para entretenerte Claro, y, y era claro. como decir, pues yo soy Goku, ¿no? En ese momento, pues yo soy Carlos Trejo y yo soy cazafantasmas, ¿no? Y jugabas a ese juego de rol, ¿no? Claro, Y dices, claro, yo tengo claro. cañitas y pues yo tengo tal, y lo intercambiabas con tus amigos, ¿no? Me acuerdo que Wow. muchos ya no me devolvieron los libros. Qué bueno. Eso ya no me tocó a mí. Ya Sí, sí, sí. estaba muy Y, viejo para eso. y entonces me acuerdo que en ese auge estaba cuando alguien en el receso dice, oigan, ¿saben qué? Fulanito trajo una ouija. Yo, no manches, ¿cómo crees? De repente entran a un salón y vemos que estaba los de tercero, los de cuarto, los de quinto, toda la escuela sentada alrededor de la ouija. Pues obviamente algunos no cabían en el salón, ¿no? Teníamos todos viendo así como Gas. desde la ventana y así. Y llega un punto en el que pues ya se ponen estos chavitos que la traían, unos tres, cuatro más o menos, los amiguitos, y empiezan a hacer lo que sabíamos de las películas o de los Claro, libros de Carlos Trejo, ¿no? claro. Y de repente se empieza a mover eso, todos lo vimos, o sea, todos lo vimos, y de repente empieza una estampida de niños queriendo salir del Del salón y así salón. de ¡ah! Sí, con gritos y todo. Y no, ese Wow. día estuvo muy cañón. Yo, o sea, yo sí vi cómo se empezó a mover. Como tú dices, no sé si algún niño, alguien, lo habrá movido a propósito, ¿no? O realmente contactaron un ente, pero básicamente yo nunca había visto. Fue como la primera vez en la que yo estuve cerca de algún evento de terror Paranormal. o paranormal, exacto. Y ver a tantos niños espantados, o sea, eran media escuela o más. Realmente no era una escuela grande, Wow. pero sí me llegó a impactar a tal grado que todavía lo recuerdo. Sí, cómo no. Digo, yo también me recuerdo, yo ya estaba más grande cuando jugué por primera vez a la Ouija y yo me acuerdo que yo le preguntaba a la otra persona, ¿lo estás moviendo tú? Y me decía, no. Y la otra persona me decía a mí, tú es que tú lo estás moviendo. Y yo, no, yo es que no lo estoy moviendo. Y se movía suavecito, pues, o sea, no se sentía como forzado o como yo tenía mis manos suavecitas colocadas. Yo no sentía que me estuviera forzando no es que tienes que irte a huevo hacia este lado, no, simplemente el puntero se movía así muy suavemente sobre la tabla y pues sí me asusté, güey, o sea, no te voy a decir que no, pues aunque así hubiera sido mi abuelita, me Claro. asusté, pues me cagué, pues, porque pues es algo paranormal, güey. Y bueno, déjame te termino mi historia en términos de lo acontecido con la Ouija. Hoy en la actualidad, güey, la Ouija sigue siendo un juguete que es producido, como ya lo dijimos, por Hasbro. Y, pero sigue siendo muy usado en rituales y sesiones espiritistas, güey. Obviamente, en muchos lugares es un clásico para jugar con él en Halloween. Y Claro. obviamente pues se vuelve un tema controversial en películas, libros y podcasts de terror como el nuestro, ¿no? Y aunque su origen es comercial y psicológico, güey, su fama surge de miles de experiencias subjetivas que han alimentado su mística sobrenatural por más de un siglo, güey. Se ha mantenido la Ouija. Y ¿Cómo se va a ves? seguir manteniendo. Se va a seguir manteniendo. Si viste que me encontré una Ouija aquí en mi casa, güey. Ah, sí, sí estaba viendo el video. Es una Ouija Que por cierto noruega. está en nuestro canal. Sí, ahí, véanlo. Ese fue neta. Yo nunca había tenido un ático. O sea, en México no tenemos áticos. Eh, es la primera vez que me cambio a una casa en donde tiene un ático. Porque siempre estuve yo como en departamentos. Y me cambié a esta casa. Y cuando llegué, pues fue como una semana o 10 días después que me di cuenta que cuando subí las escaleras que volteé hacia arriba y vi una puertecita. Y le pregunté a mi esposa, ¿esa es un ático? Y me dice, yo creo que sí.
Entonces, pues ahí en el video se ve cómo lo abrí yo por primera vez. Y pues ya subí por las escaleras y ahí estaba la ouija, güey. Cuando hablé yo con el dueño, pues el dueño me dijo, no sé, ahí vivía una familia, tenían unos morros ahí, chamacos. Yo creo que se les ha haber olvidado, yo creo que se subían a jugar al látigo, pues para hacerlo más interesante, ¿no? Claro. Y pues los niños noruegos no son tan creyentes como en otros países, pero siguen siendo en su mayoría religiosos hasta que llegan a cierta edad en la que dejan de serlo. No todos, obviamente, pero sí muchos de ellos. Pero ahí estaba la ouija, güey. Luego voy a hacer un videíto en donde me voy a poner a jugar con la ouija y Una vamos a ver sesión. una sesión, vamos a ver si se mueve o no se mueve. Vamos a ver qué pasa. Mándenme sus preguntas si quieren saber algo. Así es. Y también, aprovechando que nos manden sus historias, que probablemente aquí la vamos a leer. Queremos leerlos, queremos escucharlos. O sea, ahí que nos manden sus historias también. Sí, mira, güey, te quiero hablar de un caso. Que este fue un caso real y está archivado, güey, en la policía. A ver, O sea, cuéntame. fue totalmente real. Esto pasó en 1913, güey, en Brooklyn. Dos hermanas, Emily y Ruth Jackson, pues comenzaron a jugar con una ouija, ¿no? Desgraciadamente después de la repentina muerte de su hermano menor. Entonces, lo que inició como un intento de consolarse al estar hablando con su hermano, se convirtió en una obsesión muy peligrosa, güey. Durante varias semanas, güey, el puntero comenzó a escribirles o a deletrearles: no estoy solo, no deberían haberme dejado ir, voy a ir a visitarlas. Las hermanas pues obviamente pensaron que era su hermano intentando comunicarse con ellas, güey. Pero de repente el tono de los mensajes comenzó a cambiar, güey. La tabla comenzó a dar, digamos que fechas más específicas y advertencias. Les decía: 13 de noviembre a medianoche, puerta trasera, dejen entrar al visitante. ¿Qué pasó la noche del 13 de noviembre, güey? Esa noche los vecinos reportaron haber escuchado golpes violentos en la parte trasera de la casa, justo a medianoche, a las 00:05, güey. O sea, pasaditos 5 minutos de la medianoche, según el informe policial, güey, fíjate, policial. Se escuchó un grito desgarrador. Cuando los vecinos entraron, encontraron a las hermanas. Una estaba inconsciente y la otra estaba en shock, murmurando: él vino, él vino. No había señales de entrada forzada, güey. No había más nadie en la casa y la puerta trasera estaba abierta pero sin marcas. ¿Qué es lo más perturbador de este pedo, güey? En la mesa del comedor se encontraron la ouija y el puntero apuntaba a dos palabras que decía: estoy aquí. Las hermanas nunca pudieron explicar qué vieron, ni a quién o cómo entró. Una de ellas pasó el resto de su vida en un sanatorio, güey. El caso quedó archivado como un... ¿Perdón? Quedaron completamente rotas, ¿no? Sí, güey. Y el caso quedó archivado como evento traumático sin autor identificado. ¿Cómo ves, loco? No, Si juegas con fuego, te vas a quemar. Aquí lo que da más miedo es que realmente está archivado en la policía. O sea, digo, si fuera un testimonio de ellas mismas, de algún vecino o algo así, porque pues ya sabes, los vecinos o de los Warren. Sí, o de los Warren. Pero no, o sea, realmente vino la policía, realmente hay evidencia de que ¿Testigos? Estas hermanas, sí, que una de las hermanas terminó en un psiquiátrico. Sí, güey, o sea, hubo consecuencias de lo que inició como un juego, de lo que inició como un intento de contactar a un ser querido, terminó en algo muy malo. Y quién sabe cómo habrá sido, güey, cómo habrá pasado el rollo. Porque ponle tú podías decir: es que ellas estaban moviendo el puntero, ok, pero ¿en qué momento tú, como hermanas de un niño muerto, en qué momento tú pasarías ese mensaje bonito
de tu hermano a algo malo, algo demoníaco, algo con consecuencias como las que tuvieron, pues. O sea, no creo yo que ellas subjetivamente hayan querido, a ver, vamos a hacernos pedazos la vida, ¿no? Yo ¿Quién creo sabe que qué habrá pasado? lejos de haber sido el hermano, fue el exnovio tóxico. O sea, porque te empieza hablando bonito, después, oye, espérate, oye, bueno, y ya después vienen las consecuencias. No mames. Oye, pues te tengo otro Aquí yo caso, güey. digo, pero O dime, dime, antes dime. que sigamos, es que me está volando la cabeza el hecho de cómo las personas nos enganchamos hacia la oscuridad. Porque digo, bueno, si ya ves que el tono de los mensajes va subiendo, pues simplemente ya lo Córtale, ¿no? dejas. Exacto. Pero siguieron hasta el punto de tener consecuencias. Claro, claro. Pues es que yo creo que ellos estaban en un punto en el que era como 50 y 50, ¿no? Y si sí es mi hermano Sí, y claro. no le voy a abrir la puerta, es mi oportunidad de hablar con él. Entonces yo creo que aunque te dé miedo, la esperanza, que probablemente es uno de las cosas más bonitas pero peligrosas que tiene la humanidad, pues la esperanza te hace hacer cosas tanto buenas como tontas, ¿no? Yo creo que sí. Más tontas que buenas. Más tontas que buenas normalmente, claro. Tal vez era algún vampiro porque necesitaba que le abrieran la puerta para entrar. Vampiro canadiense, güey. Sí. Oye, te tengo otro caso más, güey. A ver, dime. Te traigo los dos casos mejor documentados, hasta la fecha, ¿no? Este es el caso de Estefanía Gutiérrez y le llaman el expediente Vallecas. Esto sucedió en Madrid, güey, en 1991 y el caso es otro caso que está policialmente totalmente documentado, güey. Este es uno de los casos paranormales mejor documentados de Europa, güey. Y sigue hasta el día de hoy sin explicación. Ocurrió tras una sesión de Ouija que salió completamente mal. ¿Qué pasó? Un adolescente de 18 años quiso comunicarse con el novio fallecido de una amiga. Esto me suena a chapulineo, güey. Sí. Dice, lo hizo en la escuela en secreto. La sesión fue interrumpida por una profesora y según los testigos, la tabla se quebró en dos, güey, cuando la maestra los descubrió. Dejó salir una especie de humo oscuro y Estefanía entró en un trance con convulsiones. Desde ese día nunca más volvió a ser la misma, güey. ¿Qué pasó? Durante meses la familia de ella reportó que veían sombras humanoides cruzando el pasillo, risas y susurros desde el armario, fotografías quemadas desde adentro, o sea, de adentro para afuera, güey, cruces en las paredes girando solas, objeto volando enfrente de los padres, güey, y hacia los padres, cabrón. Estefanía empeoró rápidamente y decía ver gente sin rostro que la llamaba. ¿Qué fue lo más desgarrador de todos, güey? Murió repentinamente pocos meses después sin un diagnóstico claro. ¿Qué reporta la policía? Esto es lo que es verdaderamente aterrador, güey. Años después la familia llamó a la policía porque la actividad se volvió insoportable, güey. El informe policial, que es real, es oficial y es público, lo pueden buscar. Okay. Dice que reportaron golpes tan fuertes que sacudían las paredes, un crucifijo arrancado y doblado, un armario completamente destruido desde adentro, una figura oscura moviéndose en el pasillo. Los agentes quedaban tan impactados que archivaban el caso bajo este nombre: sucesos extraños y difícilmente explicables. Es el único expediente policial en España que reconoce actividad posiblemente paranormal, güey. Imagínate. No manches. El único caso, güey, que la policía lo reportó como un suceso paranormal. O sea, pero no solamente es el único, es el caso. O sea, realmente es el hubo, caso. o sea, hubo muchísimas señales, el armario, o sea, porque obviamente, pues, aunque a pesar de que eran los 1900, ¿qué? ¿90? 91, sí. Más o menos, exacto, más o menos. Y pues ya había cierto protocolo, ¿no? Para que la policía fuera un cierto protocolo de investigación, ¿no? Entonces, sí,
nos hace dudar sobre si realmente existe lo paranormal, que yo espero que sí, y que algún día me pase igual. Sí, güey. A ver, aquí son las 12 de la noche, güey. Estoy hablando sobre estos temas. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo igual un caso, este caso igual lo pueden buscar. Y igual ocurrió en 1913, el mismo año que ocurrió tu primer caso. Y también está involucrada una Emily, pero esta se llamaba Emily Hutchins. Y ocurrió en San Luis. Y aquí pasa de que había una ama de casa que tenía educación básica y no tenía para nada formación literaria. Eso es importante porque ella se llamaba Pearl Curran y lo pueden buscar su nombre. Entonces esta ama de casa, pues con Emily, con su amiga, empezaron a jugar la Ouija, más como un pasatiempo, ¿no? No tanto como para invocar a algún ser querido, porque en esa época estaba súper de moda invocar al ser querido, no, sino más bien para ellos querían como que les respondiera preguntas como del futuro, cosas así. Pero la Planchette empezó como a escribir cosas raras, o sea, no les respondía las preguntas simples, sino que empezó a escribir y a contar historias largas. O sea, no era como el típico de sí, no, fue la tía Gertrudis, no, nada de eso, sino que empezó a hablar con un lenguaje como viejo, como arcaico, como como tipo Shakespeare. Así empezó a hablar, exacto. Y la entidad se presenta con el nombre de Patient Work, que era una mujer inglesa del siglo XVII. Y a partir de ahí, Per Curran no la consultó nada más para obtener preguntas, sino la consultó para escucharla hablar. Básicamente era un ente que, pues, digo, si yo la invoco, pero me convierto en su psicólogo, ¿no? Básicamente ella empezó a escuchar lo que tenía que decir esta entidad. Y no, como te digo, lo fascinante acá es que no eran mensajes cortos y la Planchette empezaba a dictar capítulos enteros, o sea, empezaban a escribir, y era un capítulo entero de toda una historia. Y entre 1913 y 1937, a través de las sesiones de la Ouija que empezó a hacer esta Pearl, escribió 6 novelas y más de 3,000 poemas. Empezó a escribir obras de teatro, relatos y diálogos filosóficos. Y aquí lo más chistoso de todo, o bueno, lo impactante, es que Pearl no tenía educación. O sea, era la educación básica y ya no había formación literaria, no. Incluso comentan que el primer libro, que se llamaba The Sorry Tale, que salió en 1917, porque hasta lo empezó a publicar, tiene más de 100,000 palabras y selladas como obra espiritual. O sea, no manches. Fue una sensación mediática que salió en periódicos, académicos empezaron a hablar de ellos y empezaron a entrevistar a esta chica. Muchos creían que pues el tablero realmente no canalizaba un espíritu, sino que era como un imaginario colectivo del duelo de la época. Pero igual está muy raro, porque si fuera así, ¿cómo se puede explicar que una mujer sin entendimiento pudiera escribir obras tan complejas, ¿no? Y aparte porque hacía, o sea, en el momento de que empezó a agarrar notoriedad, pues ya sabes, ¿no? Ella empieza a hacer sesiones espiritistas donde invitaba a... No era como que, ay, mira, saqué tal libro o así, no. O sea, lo hacía con público. Entonces, wow. Exacto. Está muy, muy impactante. Y sobre todo, este es que se dio en un momento clave, que era, apenas se acercaba la Primera Guerra Mundial y el espiritismo pues estaba en el auge, ¿no?
Y Claro. la Ouija ya era básicamente la herramienta popular para contactar con tus muertos, vendida por el mismo Hasbro, ¿no? Pero ¿cómo Wow. ves? O No, pues sea, está bien chido. O sea, yo creo que a mí me gustaría vivir una experiencia así. Te digo, yo tengo experiencia con la Ouija, pero ha sido muy superficial y en un ambiente como que controlado, no hubo consecuencias. Ah, voy a jugar con ella, voy a jugar con la que tengo aquí. Eh, voy a hacer un video, se los voy a mostrar a todos y vamos a ver qué pasa. Voy a dejar grabando el video, el audio, a ver si se escucha algo. Vamos a ver, igual y nos sorprendemos todos, ¿no? Pero bueno, así vamos a ir es, cerrando este rollo porque así es es. un tema interminable. Eh, es que no puede haber una conclusión ya que hay muchas cosas que están en el aire, hay muchas cosas que cada quien tiene la libertad de creer o no creer. Eh, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál sería tu mensaje y tu conclusión, mi buen Dino? Pues yo digo, Sam, que realmente el tablero no está vivo. Creo que puede ser, lo voy a dejar 50 y 50 como tú dices, porque hay Mm, cosas, ahorita ya estuvimos hablando de cosas que pasaron, que por más científico que tú seas, por más escéptico que tú seas, hay cosas que no te puedes explicar. ujú, Pero a la vez, como decía, hay cositas como por ejemplo el hecho de que necesite a fuerzas una, un contacto físico, ¿no? mm, Entonces claro. estoy así como que ahorita yo creo que me lo voy a quedar pensando y es más, no voy a poder dormir con eso, pero yo creo que es eso. Y también para invitar a la gente que no tengan miedo a preguntar. O sea, Claro, más bien tengan miedo a la versión viral de la respuesta. exactamente. Muy Tengan buena miedo esa. a la respuesta que les puede dar la Ouija. Y pues ahí si Exactamente. tienen algún familiar, pues Ahí contacten a cuéntenos la sus tía, historias. sí, a doña Eduviges ahí, ¿no? A Doña Doña Gladys. Bueno, Sí, doña pues yo, Gladys. pues yo de mi parte quiero darle la gracia primero a todos los que nos han estado viendo. Sé que somos un canal que va comenzando, estamos tratando de mejorar cada episodio, estamos tratando de traerles historias más interesantes. Es poco el tiempo, queremos mantenerlo al máximo 1 hora, pero ojalá que les esté gustando mucho. Coméntenos, díganos cómo podemos mejorar. Ya nos han hecho un par de comentarios, se los agradecemos mucho. Denle seguir, denle like, eso nos va a ayudar un montón para poder seguir haciendo esto. Y mi conclusión es que, pues, todos somos libres de creer lo que querramos. Todos somos libres de tener esperanza, de pensar que una tablita nos puede ayudar a contactar a un ser querido, pero hay que tener siempre cuidado porque si sí existe, si sí es real, podrías contactar probablemente a la persona o al ente equivocado. Entonces tengan mucho Exacto. cuidado, sí, tengan mucho cuidado porque si sí o si no, si empiezan a sentir una fuerza rara, unos mensajes raros, pues yo creo que lo mejor es cortarle y dejarlo ahí un rato hasta que pues vuelvan a ver que cuando se animan a tocarla de nuevo, ¿no? Pero ten mucho cuidado porque incluso si es algo subjetivo, sí les puede llegar a causar un tipo de daño. Tengan Así es. cuidado. Independientemente que puede que, vamos a poner un ejemplo que no sea real, puede causar un daño psicológico. Al fin y al cabo, todo Exactamente. háganlo con precaución. Exactamente. Háganlo con precaución y cuéntenle a sus papás que van a jugar con esa cosa antes de Así es. comenzar a jugar. Que sepa un Igual, adulto que van a hacerlo. si quieren segunda parte de este episodio donde nos dediquemos ya no a contar como todo el contexto y nos dediquemos a contarles historias de esto, porque también tenemos historias muy interesantes, pues también déjenos sus comentarios, sus preguntas prohibidas ahí en los comentarios y quizá, solo quizá, algo del otro lado también los lea.
Exactamente. Y bueno, Dino, ¿dónde te pueden contactar si no quieren hacer sus preguntas directamente en el canal por vergüenza hacer X, X pregunta? Pueden contactarnos directamente en nuestro Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Dino? Así es, @dinosauriocinema o dinocinema, como me quieran buscar. Y en TikTok como El Laberinto del Horror, ya saben, la última O la cambian por una X. Perfecto. Y a mí me contactan como Samo-Melodic. Ahí nos pueden mandar también sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. También en el canal de Instagram de Ecos en Oscuridad, que es Ecos-Oscuridad. Pueden hacernos sus preguntas si les da pena hacerlo públicamente. Ahí nos pueden hacer preguntas. Si no lo sabemos, vamos a investigar por ustedes. Si no lo sabemos, si no encontramos nada, vamos a recurrir a especialistas. Pero les aseguro que Así les vamos es. a dar una respuesta lo más tanto científica como lo más lógicamente posible, y no los vamos a juzgar ni nos vamos a reír, ni mucho menos, porque nos interesa saber sus opiniones y sus comentarios. Así es. Entonces, Y ya. me faltaba la recomendación de la semana. Y es una película de culto y es The Shining. No sé si ya la has Bueno, visto. Es de bueno. culto, es de Stanley Kubrick. Los que ya se leyeron el libro, igual y no les guste tanto, porque no explica tanto. Mm, Pero la verdad es una de las películas sí o sí que si les gusta el cine de terror de culto, es Tienes de que ley. verla. Así Es de es. ley. Y bueno, ya les dijimos, vamos a pensar en nuevos episodios. Ahí, por ejemplo, el episodio sería muy bueno hablar de la película El Exorcista. Ese se me haría muy interesante por porque definitivamente la cultura pop se definió un antes y un después del Exorcista. Entonces tenemos que hablar un poco de eso. Y también nos tenemos pendiente sobre el origen de los miedos, el origen de los Ay, ese va a estar muy traumas. bueno. Sí, y Ese va a ese sí estar lo muy bueno. necesitamos con especialista. Sí, sí, no podemos estar aquí diciendo tonteras nada más. Así Bueno, es. pues Pues nos despedimos. bye. Muchas Cuídense gracias por haber visto esto y hasta la próxima. y tomen Besitos a agua. todos. Bye. Tomen agua. Bye bye.